Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento del día en el cual estén viendo este video. Bienvenidos a la pequeña micro clase de explicación del trabajo práctico de solubilidad y precipitación. Vamos a utilizar la presentación de la guía de trabajos prácticos, al igual que lo habíamos hecho anteriormente. Esta guía es nueva. ¿Se acuerdan que nosotros en clase habíamos dicho que íbamos a trabajar de una determinada forma, que le íbamos a ir agregando soluto, pero en realidad cambiamos y vamos a agregar solvente? Así que bueno, acá está la guía nueva modificada, la cual la vamos a explicar brevemente y posteriormente vamos a explicar un poquito cómo va a ser la metodología y algunos conceptos, ¿sí? Bien, esta guía, al igual que las otras, tiene una pequeña introducción teórica donde explica qué es la solubilidad, qué es una solución saturada, qué es una solución insaturada, ¿sí? Entonces, si yo tengo una solución en la cual tengo eh, relativamente poco soluto y mucho solvente, la solución va a estar diluida y todo el soluto va a estar disuelto, ¿sí? Ahora bien, si yo empiezo a agregar cada vez más soluto, va a llegar un punto en el cual yo ya no voy a poder disolver más. En ese punto estoy en el punto de saturación. Ahora bien, si por alguna cuestión yo pudiera disolver más soluto, yo tendría una solución sobresaturada, ¿sí? Esos son casos muy excepcionales que ocurren poco, pero ocurren, los cuales nosotros no lo vamos a ver acá. Yo les voy a dejar un videito para que vean un ejemplo de una solución insaturada, porque por ahí es un poquito, perdón, una solución sobresaturada, porque por ahí es un poquito difícil de imaginarse, ¿sí? Entonces, si en función de esto, y como en general en la mayoría de las disoluciones de solutos sólidos en líquidos, la solubilidad aumenta en la medida que aumenta la temperatura. Esto no aplica a todos los casos, pero aplica en la mayoría de los casos, ¿sí? Los que vamos a ver nosotros se comporta de esa forma, y por lo tanto, cuando nosotros tengamos un gráfico, justamente va a ocurrir esto. En la medida en que aumente la temperatura, va a aumentar la solubilidad. Entonces, si yo tengo una solución que tiene menos soluto que el necesario para saturar, yo voy a tener una solución insaturada, o podríamos decir diluida, no es exactamente lo mismo, pero estaría dentro de esta parte del gráfico. Si yo voy agregando la cantidad de soluto, va a llegar un momento en que yo llegue a esta línea y acá la solución va a estar saturada. Y si por algún motivo yo bajara la temperatura y ese soluto no pasa, no vuelve a fase eh, sólida, no vuelve a cristalizar, yo tendría una solución sobresaturada, ¿sí? Estos son los ejemplos que dijimos que son inestables, que en general no ocurren muy seguido, pero me encontraría en esta parte del gráfico, ¿sí? Ahora bien, lo normal o lo esperable sería que si yo tengo una solución que estoy por acá, por ejemplo, a 70 grados con 1,5 gramos de soluto por cada 100 de solvente, 1,5% masa en masa, masa soluto solvente. Cuando yo bajo la temperatura, yo me voy a ir moviendo por acá y en algún momento va a aparecer el primer cristal cuando yo toque esta curva, ¿cierto? Entonces, en el momento en que yo toque la curva, yo voy a ver los primeros cristales y voy a decir, ah, bueno, a ver en qué temperatura, y voy a poder voy a poder saber a qué temperatura cristalizó, y yo voy a poder ir dibujando esta gráfica, ¿sí? Si yo sé la concentración de la cual partí y sé en qué momento aparece el cristal, voy a poder ir construyendo esta gráfica. Ahora bien, en la medida en que la temperatura sigue bajando, más cristales van a pasar a la fase sólida, y por lo tanto yo me voy a ir moviendo sobre esta curva y yo voy a decir, bueno, si yo bajé de una temperatura en la cual yo tenía un primer cristal a 43 grados, por ejemplo, y yo bajo hasta 20 grados, ¿cómo varió la cantidad de soluto disuelto? Bueno, eso yo lo puedo pensar acá, digamos, y puedo saber por diferencia cuánto fue lo que precipitó. Eso simplemente a los fines teóricos no es lo que nosotros vamos a hacer en el práctico, pero sí para que entiendan más o menos cómo yo puedo usar estos datos de solubilidad, ¿sí? Esta curva en particular es para la solubilidad del cloruro de plomo, que no es el compuesto que nosotros vamos a utilizar. El que nosotros vamos a utilizar es el, eh, el nitrato de potasio, sí, que tiene una forma más o menos parecida, pero que es muchísimo más soluble. Fíjense, los valores de solubilidad que manejamos acá son muchísimo más grandes. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en nuestro trabajo práctico, acá en la parte de la técnica operatoria, explica muy fácilmente, es muy intuitivo, explica con mucha claridad. Lo que vamos a hacer es vamos a pesar
2,5 gramos de nitrato de potasio, vamos a añadir 2 centímetros cúbicos de agua, vamos a calentar en baño María y vamos a solubilizar. Entonces, si yo tengo 2,5 gramos de cloruro de nitrato de potasio, perdón, y 2 centímetros cúbicos de agua, yo estaría en este momento en una solución de 125 gramos de soluto por cada 100 centímetros cúbicos de solución. ¿Eso de dónde sale? Bueno, de acá, digamos, si yo tengo en cuenta estos valores, yo puedo calcular el porcentaje masa en masa soluto solvente y me va a dar 125 por ciento. ¿Sí? Entonces, en ese caso, yo lo que tendría que ver es acá en la curva, uy, perdón, era para el otro lado, acá en la curva, decir, bueno, para 125 yo voy a calentar, esta línea la tracé acá, nosotros no vamos a trabajar en este sector, pero yo lo voy a calentar a más o menos 80-90 grados, voy a revolver bien, que garantizar de que se solubilice todo, y luego voy a ir enfriando despacito, enfriando despacito, enfriando despacito, enfriando despacito, hasta que en este punto va a aparecer el primer cristal. Entonces tomo registro de esta temperatura y ahí anoto este punto. ¿Sí? Luego lo que hago es agregar 1 centímetro cúbico más de solvente, perdón, y por lo tanto voy a estar diluyendo, voy a tener una solución más diluida. Ahora voy a tener 2,5 gramos de soluto en 3 centímetros cúbicos de solvente. Entonces puedo con esos nuevos datos recalcular la concentración. ¿Sí? Acá ya le facilitamos un poco el trabajo y está acá. Este sería, para el segundo punto sería esta la concentración, 2 centímetros, perdón, 2,5 gramos en 3 centímetros cúbicos me da este valor. Y yo ahí lo que tendría una dilución, tendría una menor concentración, vuelvo a calentar y luego cuando voy enfriando va a aparecer el primer cristal más o menos por acá. ¿Sí? Entonces yo voy a tomar este registro y ahí voy a ir construyendo la curva. Luego, repito, agrego otro centímetro cúbico de agua más y así sucesivamente voy a ir obteniendo los diferentes puntos de concentración y voy a tener que ir registrando a qué temperatura. Entonces, con los datos de esta tabla, yo ya puedo ir, de este gráfico, perdón, yo ya puedo ir previendo o estimando más o menos en qué punto va a aparecer el primer cristal. Y también lo puedo hacer mediante este dato de esta tabla, digamos que se correlaciona el gráfico con la tabla. Por lo tanto, yo digo, bueno, si yo tengo una concentración de 125% que está entre estos dos puntos, más o menos el primer cristal tendría que aparecer acá en el medio de la temperatura, ¿sí? Entre estos dos valores, lo cual tiene sentido si yo miro acá en este gráfico en qué momento apareció. Entonces, ya sea de forma gráfica o mediante interpolación, yo podría ir verificando que esto tenga sentido, ¿sí? Lo mismo para el segundo punto. Acá, gráficamente, para una concentración del 83%, a mí me da que más o menos por debajo del 50 grados centígrados aparecería el cristal, lo cual tiene sentido acá si yo digo que si a 85% cristaliza 50 grados, digamos, está en equilibrio 50 grados, bueno, 83 estaría un poquito más abajo, ¿viste? Tiene más o menos sentido, lo cual es lógico porque esta tabla y ese gráfico están hechos con los mismos datos. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es reconstruir o volver a construir esta gráfica, pero de forma experimental nosotros. Otra cosa que podríamos hacer nosotros es que nosotros le demos un tubo de ensayo con una cantidad incógnita y pedirles a ustedes que averigüen qué cantidad incógnita es en función de a qué temperatura cristaliza. Entonces, si ustedes dicen, bueno, cristalizó a 80 grados, por ejemplo, cristalizó a 80 grados, entonces vos decís, bueno, partimos de una concentración de más o menos 175%, por dar un ejemplo, ¿sí? Entonces vos decís, bueno, tenía 175%, ¿qué cantidad de soluto tenía si es que usé 2 centímetros cúbicos de agua? Por dar un ejemplo, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en el trabajo práctico. El trabajo práctico es muy sencillo en cuanto a la técnica operatoria. Hay que mezclar, solubilizar, para eso se calienta y luego se enfría lentamente. Y hay que mirar el momento en que aparece el primer cristal y tomar registros. Puede agregar agua y repetir. O sea, operatoriamente es muy sencillo y en términos teóricos es por ahí un poquito más complejo que la técnica operatoria, pero si uno entiende más o menos qué es la solubilidad, cómo se expresa la solubilidad, dónde estoy si estoy de este lado, o sea, cómo es la solución si estoy de este lado, cómo es la solución si estoy de este lado, qué pasa cuando estoy acá y así. eh, es relativamente sencillo si uno tiene más o menos claro esos conceptos. Así que bueno, dicho esto, está explicado el trabajo práctico de la técnica operatoria. Espero que este videito les sirva, así como me dijeron que les sirvió el videito anterior. Y nos veremos el viernes conmigo y el miércoles con el resto del equipo. Gracias.